De nuevo, muy buenos días, muchachos. Entonces, hoy vamos a pasar a la parte de superficies cuadráticas. Recuerden que dentro de las superficies ya vimos lo de los planos, o sea, pues, realmente repasamos con uno o dos ejercicios. Vimos lo de la esfera, que es la misma definición de la distancia en el espacio tridimensional. Y recordarles que cuando hablamos de superficie solo nos referimos a la parte que envuelve la esfera, ¿sí? Y que para hablar de la parte interna o parte externa habría que utilizar desigualdades. Entonces, en esta parte de superficies cuadráticas, digamos que vamos a ver elipsoides, paraboloides, la silla de montar, ¿sí? Que son como la analogía a las secciones cónicas que nosotros manejamos como gráficas en 2D. Así como uno con el tiempo se vuelve bueno dibujando la elipse y la parábola, ¿sí? En cálculo 3 la idea es que ustedes se vuelvan buenos dibujando todas esas superficies cuadráticas. Entonces, la ecuación general para superficies cuadráticas es ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx por e de y por z, f de x por z, g de x, h de y de z más j de k. Bueno, j de determinado independiente igual a 0. Entonces, esa es como la forma general de la ecuación. Sin embargo, digamos que al curso que nosotros vemos se le escapa el poder ver figuras en rotación. ¿Sí? Entonces, nosotros estos términos que son combinaciones de x por y por z y de zx, están asociados a figuras en rotación y nosotros no los vamos a ver acá, ¿sí? O por lo menos no como tema directo. Otra cosa que debemos recordar es que A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? H, I, J, entonces, pues lo que representan son constantes, o sea, son los coeficientes, ¿sí? Las únicas variables son x, y, z. Si dentro de esa ecuación se cancelan los términos suficientes para que queden solo dos variables, la superficie de la que estamos hablando es un cilindro y se dibuja como en la clase anterior. Entonces, si hay solo dos variables, es un cilindro. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a ver las figuras cuadráticas más conocidas. Vamos a verlas inicialmente centradas en el origen casi todas y ya la traslación se hace como en 2D, ¿sí? Que cuando se trabajaba centro HK, entonces era X menos H, Y menos K. Acá sucede lo mismo. Entonces vamos a empezar con el elipsoide. Entonces, la ecuación del elipsoide es parecida a la de la esfera, pero los coeficientes de las variables son diferentes. Por eso es como una esfera deformada, o sea, se ve como alargada o se ve más ancha, ¿sí? O se ve aplastada. Entonces, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1.
¿sí? Entonces esa tiene el centro en 0, 0. Entonces, centro en 0, 0, 0. Y los valores de A, B y C, pues están ligados a la longitud de los ejes. En cada uno, pues en X, en Y y en Z. Pues qué tan ancho es el elipsoide, qué tan alto, qué tan largo, todas esas cosas. Entonces, cuando hablamos de A, de B y de C, pues son valores mayores que 0. Y para el caso especial, en que los tres valgan lo mismo, que A, B y C sean iguales, pues sería como sacarles como un denominador y pasarlo a multiplicar y terminaría siendo el radio. Y entonces se convertiría en una esfera. Entonces en estos, en el caso especial que la A sea igual a la B y la B igual a la C, se trata de una esfera. Entonces para hacer ese dibujo del elipsoide, nosotros vamos a revisar lo que es el concepto de curva de nivel o traza. Entonces, los cortes o curvas de nivel, ¿sí? Son curvas que se obtienen cuando se le dan valores a la variable z de una constante. Entonces, como si se cogiera una superficie y la fuese cortando, ¿sí? Entonces ahí se forma una línea, una figura, una curva, que es la que nosotros vamos a ir trazando. Entonces, en el caso del elipsoide, esas curvas de nivel son elipses. Entonces, para darle esos valores de z constante, pues yo lo que voy a hacer es reacomodar la ecuación. Entonces vamos a hacer, recuerden que esas curvas de nivel van a estar asociadas a un valor de z constante. Entonces para eso, pues vamos a reacomodar la ecuación. Vamos a pasar el z al segundo lado, o sea, al lado derecho. Vamos a pasarlo a restar. Entonces nos quedaría x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 menos z cuadrado sobre c cuadrado. Entonces hay que empezar a revisar los posibles valores que puede tener z. Entonces, la idea es que esa primera parte, o sea, el primer miembro de la ecuación, es positivo. Bajo cualquier circunstancia es positivo. Y en el caso extremo puede llegar a valer 0. Entonces lo del lado derecho debe ser 0 o mayor a 0. Nunca puede ser negativo. Entonces esta expresión de acá debe ser mayor o igual a 0. Entonces de ahí ya empiezan a salir las limitantes. Fíjense que z, como está restando, ¿sí? Máximo, máximo, puede valer de tal forma que acomode la unidad y quede 1 menos 1 igual a 0. Si llega a valer más, pues nos da negativo y nos queda un conjunto vacío. Entonces, en estos casos del elipsoide, z va a estar limitada, va a estar por debajo o igual al valor c, ¿sí? Porque ahí justo el miembro derecho vale 0. Y lo mismo, como está al cuadrado, pues también va a estar limitado por encima de menos c. Vamos a hacer un ejercicio explicando esto, pero vamos a darle valores a B y a C para que nos facilite el hacer el dibujo. Entonces vamos a imaginarnos que A es 3, que B es 4 y que C es 5. ¿Sí? Pero es solo para el dibujo. El análisis se debe hacer pues con las letras como tal. Entonces vamos a empezar a trabajar. Como Z va a ir de menos C hasta C, pues yo le voy a ir colocando las trazas. Entonces, la más sencilla
sería la traza o curva de nivel cuando z vale 0. Entonces sería tomar esa ecuación y reemplazarla. Entonces, al reemplazarla, nos va a quedar que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Fíjense que en ese momento estamos tachando esa parte, estamos diciendo que z vale 0. Entonces la figura que nos queda es una elipse, ¿sí? Que se abre en x una distancia a y en y se abre una distancia b. Entonces vamos a ir colocando ese dibujo por acá. X, Y y Z. Entonces, cuando Z vale 0, ¿sí? El dibujo yo lo hago en el piso. Vamos a colocar esto acá en naranja. Entonces, esta traza es una curva de niveles. Entonces, es el dibujo hecho en el piso. O sea, en esta parte de acá donde Z vale 0. ¿Sí? Sobre ese plano vamos a ir dibujando esa elipse. Entonces, en X se abre 3 unidades, en Y se abre 4. Entonces la figura sería 3 unidades y en Y se abre 4 unidades. Y esa sería la elipse. Esa sería mi Z igual a 0. ¿Sí? Claro, para todos ese primer dibujo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es medir los datos extremos. Ahora voy a revisar cómo queda la traza o curva de nivel cuando asumo que Z es igual a C. Entonces, si llego que Z es igual a C, fíjense que me quedaría 1 menos 1. Acá me quedaría 1 y entonces en total me daría 0. Entonces sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Se parece bastante a la forma de la elipse, pero no alcanza a ser elipse. ¿Sí? Realmente la única manera de que esa ecuación se cumpla es que la x valga 0 y la y valga 0. O sea, en esa traza, lo único que estamos dibujando es un punto donde x vale 0 y y vale 0. O sea, esto no nos dibuja una elipse, sino apenas un punto. ¿Y el punto qué condiciones tiene? Que x tiene que valer 0 y y tiene que valer 0 para que eso se cumpla. Y que z, pues vale c, que es lo de la traza. Y lo mismo sucede cuando nosotros trabajamos con la traza de z igual a menos c. Queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0, porque es que como están al cuadrado en esta parte, pues igual van a quedar 1 menos 1. Y entonces nos quedaría de nuevo el punto, ¿sí? Solo que tiene coordenadas 0, 0 y menos c. Entonces, al momento de dibujarlo, pues, coloquemos ese ahí, que sería 0, 0, c y c es 5. Entonces sería 0, 0, llega hasta por acá. ¿Sí? Punto de coordenadas 0, 0
5. Y el otro punto sería 0, 0, menos 5. El plano del Z0 lo voy a borrar para que pues, no nos estorbe en la explicación, pero ya cumple su función. Quiero explicar que la línea naranja estaba dibujada en el piso y tenemos los puntos de arriba. ¿Sí? O sea que si yo hiciera una vista lateral de ese ejercicio, estaría teniendo la línea naranja, ¿sí? Y vería arriba un punto y abajo un punto. Así se vería desde el lado. Entonces, ahora vamos a hacer un valor de C, pero que no sea ni el 0 ni los extremos, que son cuando vale 5 menos 5, ¿sí? Sino un punto cualquiera entre 0 y 5. Vamos a hacer una traza para Z igual a un valor K, donde esa K la vamos a imaginar entre 0 y C, o sea, entre 0 y 5. Entonces, en esta ecuación que nosotros manejábamos, que decía x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 menos. Entonces coloquémoslo como z sobre c al cuadrado. Es lo mismo. Entonces esa expresión, como vamos a trabajar con un z igual a k, entonces borramos acá y nos queda que eso es k. Entonces, un número sobre uno que es más grande que da menos de una unidad. Y elevado al cuadrado sigue siendo menos de una unidad. Entonces, esta cifra es menor a la unidad. Esto es menor a 1. Positivo, pero menor a 1. Positivo, pero menor a 1. Entonces, cuando yo lo reacomodo para ver el 1 de la elipse, me quedaría, pasa a dividir y queda x cuadrado sobre a cuadrado que multiplica a 1 menos k sobre c al cuadrado más y cuadrado sobre, esto es b cuadrado que multiplica 1 menos k sobre c al cuadrado igual a 1, ahí lo pasé a dividir. Entonces, eso me va a seguir dando una elipse. Eso es una elipse. Pero en la elipse, los ejes se hacen más pequeños. Porque, por ejemplo, en el lado de x, en vez de darme a, me da a multiplicado por un número menor a 1. Entonces él se reduce, se hace más y más pequeño. Entonces son elipses. Esto es más pequeño que eso. Entonces vamos a tener elipses cada vez más pequeñas, ¿sí? Hasta que se convierten en un punto. ¿Sí? Para hacernos a una idea, coloquémosle, por ejemplo, cuando valga 3. Entonces, coloquemos aquí el ejemplo cuando z valga 3. Entonces nos quedaría, si z vale 3, nos queda x cuadrado sobre, entonces como la a que estamos manejando es 3, nos quedaría 3 al cuadrado, factor de 1, menos 3 sobre 5 al cuadrado, más y al cuadrado, el b que estamos manejando es 4, 4 al cuadrado, factor de 1 menos 3 sobre 5 al cuadrado, igual a 1. Entonces,
1 menos 9/25. Nos quedaría 1 menos 9/25. Sería como tener 16/25. Entonces nos quedaría como tener en la primera parte 3 al cuadrado por 4/5 al cuadrado. ¿Sí? O sea que nos quedaría como tener 12/5 al cuadrado. Entonces esto se transforma en x cuadrado sobre 12/5 al cuadrado. Más, y en la otra parte sería el y cuadrado sobre 4/16 quintos al cuadrado igual a 1. Entonces, por favor, alguien verifica que esto sea verdad. O sea, realmente esto, ¿sí da esto? Sí, profe, sí, sí da. Listo. Entonces, con esa parte estaríamos dibujando una elipse que en X se abre 12/5. Sí, o sea, eso es como abrirse 2.4. Entonces, cuando esté ubicados, ¿qué color la vamos a colocar? Coloquémosla en verde. No, coloquémosla ese color. Entonces, en Z3, y desde ahí es que vamos a dibujar, ¿no? Acuérdense que eso es para el Z3. Entonces, en X es 2.4, por acá sería 2, 2.4. Entonces, como 2.4. Y en Y son 16/5, o sea, eso es 3.2. ¿Sí? Entonces, es una elipse también, pero es más pequeña. Y si sigo subiendo, se hace más y más pequeña hasta que se convierte en un punto. ¿Sí? Y esa misma la podemos dibujar para Z de -3. O sea, por acá ubicada debería estar exactamente la misma figura. ¿Sí? Ahí abajo se vería la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer para terminar de darle la forma? No colocarle valores de z constantes, sino por ejemplo un valor de x constante o un valor de y constante. Entonces podemos hacer la siguiente construcción. Entonces ahora hacer las trazas cuando x vale 0, por ejemplo. Si yo digo que x vale 0 en mi ecuación, ¿sí? Me queda una elipse, pero que se abre entre y y z. O sea, me queda y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Entonces, como estamos hablando de y de z, entonces, o sea, de 4 y de 5, entonces cuando estamos ubicados en el
x de 0, vamos a decir que este x de 0 es como dibujar sobre la pared del fondo. Es como dibujar en esta pared. Esta es la pared de x de 0. ¿Sí? En esa hay que colocarle 4 en y 5 en z. Y esa sería la elipse que se dibuja para el x de 0. ¿Sí? Que es como el corte contra la pared del fondo. ¿Listos? Y nos quedaría faltando la traza de y de 0. Entonces cuando yo hago traza de y de 0, tacho esta parte y nos queda la elipse, pero con z y con x. Entonces nos quedaría x cuadrado sobre a cuadrada, z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Entonces en x es 3 y en z es 5. Entonces vamos a dibujarla. Hasta acá, hasta allá, y hasta acá. ¿Sí? Y ese es el corte que se hace en ese plano que está de filo. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos el dibujo por trazas de un elipsoide, que es como una esfera alargada. Me he hecho entender para todo, muchachos. Entonces algunas personas cuando dibujan elipses, como las elipses son tan sencillas, solo dibujan 3 elipses. La de Z0, la de Y0 y la de X0. Y con esas 3 ya se dan las mañas de terminar el dibujo. O solo dibujan las elipses de arriba abajo. Sí, o sea, colocan la central, punto, punto, y van dibujando así, hasta que la terminan. ¿Sí? Otros simplemente dibujan la de acá, la que sale frontal, la que sale por atrás. Y con eso también dan por terminada. Listo, entonces nosotros lo vamos a hacer ahora un poquito más rápido, utilizando solo las tres líneas, ¿sí? Entonces vamos a graficar x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado más z cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Entonces, como el centro de la figura es 0, 0, 0, ¿sí? Porque no aparece, si apareciera x menos 2 cuadrado sobre 2 al cuadrado, acá ya sería centro en 2, 0, 0. Pues por ahora, como estamos solo en el origen, vamos a hacer las 3 trazas. Esta y esta. Y con esas nos vamos a defender para el dibujo. Entonces, trazas de x0,
de y0 y de z0. Entonces, si revisamos, hablar de la traza de x0 es como trabajar sobre el plano YZ. Entonces, cuando x vale 0, estamos tachando una parte y nos quedaría y cuadrado sobre 1 al cuadrado más z al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1, que pues sigue siendo una elipse. Y vamos a ir colocando acá el dibujo de una vez. Entonces cuando x0 entonces en y1 y en z3, uno para acá, uno para acá, 3 arriba, 3 arriba. Ahora para y de 0, que es trabajar en el plano xz. Entonces estamos tachando acá. Quedaría x cuadrado sobre 2 al cuadrado más z cuadrado sobre 3 cuadrado igual a 1. Entonces con 2 y con 3. Entonces 2, 2 y 3. Y 3. Y solo nos faltaría la de z0, que es en el plano xy. Entonces tachamos acá y nos queda x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1. Entonces serían 2, 2, 1, 1. Y entonces ese es el elipsoide. ¿Sí? Si le diéramos otros valores de z, lo que pasa con la elipse es que se hace tan pequeña como hasta llegar al punto. Lo mismo si le diéramos los valores en x, por ejemplo. Se va veniendo hacia el frente hasta que queda el punto. Listo. Me he hecho entender para todos en cómo graficar el elipsoide. ¿Alguna pregunta? Entonces ahora vamos a dibujar un cono elíptico. ¿Sí? El cono elíptico se caracteriza porque tenemos las tres variables al cuadrado, pero hay una de esas variables que está del lado opuesto, o sea que tiene signo cambiado. Por ejemplo, en el caso de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual
y entonces z está del otro lado, no hay término independiente, no hay uno, mejor dicho, y la figura se ve así. ¿Sí? Son dos conos, ¿sí? Unidos por la punta. Ese es el cono elíptico. Entonces, ¿qué lo hace especial? Fíjense que z puede tomar cualquier valor. Como está el cuadrado, pues va a dar positivo. Entonces, cuando z vale 0, se forma el solo puntico, que sería acá. Eso sería z de 0. ¿Sí? A medida que z va subiendo, se forman elipses cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces, z constante, pues, valores de z diferentes de 0 constantes, generan elipses. ¿Sí? Y si los coloco hacia abajo, como está el cuadrado, pues se generan también elipses. ¿Sí? Si, por ejemplo, coloquemos acá el sistema de coordenadas, yo le dice valores a x constantes. Pues primero, cuando x valga 0, yo voy a tachar ahí y me van a quedar dos líneas rectas. Dice que al sacarle raíz, ya no me queda y cuadrado y z cuadrado, sino me queda y z. Pero salen dos posibilidades, con el más y con el menos. Entonces, cuando hablamos de el x de 0, ¿sí?, se forman estas líneas. Esta de acá y esta. ¿Sí? Y si le doy valores diferentes a la x, entonces yo lo reacomodaría. Entonces vamos a reacomodar esto. Entonces yo colocaría x cuadrado sobre a cuadrado, que es lo que le voy a dar, y z cuadrado sobre c cuadrado menos, ¿sí? Y al acomodarlo así, e irle dando valores a x, pues eso después lo paso al denominador y ahí queda un 1. Y entonces esto ya no tiene forma de elipse, sino por el menos vamos a formar hipérbolas. ¿Sí? Y entonces esas hipérbolas en la figura, ¿sí?, se van a ver acá. ¿Sí? Y la puedo cortar un poco más adelante también. Y se forma otra hipérbola. ¿Sí? Entonces, a medida que yo la corto en valores de x más grandes, las hipérbolas se van abriendo. ¿Sí? Y si la corto en y, se forman hipérbolas. Lo que pasa es que se van a ver como laterales. No como esas de x que las vemos como de frente. Entonces, valores constantes de x diferente de eso genera hipérbolas. Ese es el cono elíptico. Entonces vamos a ver un ejemplo de cono elíptico.
Vamos a graficar. Y cuadrado más 5z cuadrado igual a x cuadrado. Entonces, así como están organizadas, como las que van sumando y y z, los valores que me generan las elipses son los de la x. Entonces yo podría trabajar con eso. Coloquemos acá valores de x constante, valores constantes de x diferentes de 0 en elipses. ¿Sí? Y cuando x valga 0, vamos a tener un punto. Y para x igual a 0, un punto. En este caso, el origen. ¿Sí? Fíjense que si usted coloca x igual a 0, ¿sí? La ecuación se transforma en y cuadrado más 5z cuadrado igual a 0. Y la única opción es que x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Entonces, para construir nuestro dibujo, vamos a darle pues el valor a algunas elipses. Entonces, coloquémosle los valores de cuando x vale 3, 4, 5, lo que ustedes quieran. Voy a colocar 5 porque me parece como lo más sencillo. Más o menos 5, más de una vez. Entonces, cuando la reemplazo me queda y cuadrado más 5z cuadrado. Y entonces me quedaría acá 25. Entonces, acomodándolo, eso sería como tener y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 5 igual a 1. O sea, se nos está formando una elipse que en y se abre en 5 y en z se abre raíz de 5. Entonces esto es, aquí me hace el favor y me dice más o menos cuánto da raíz de 5. 2,23. 23,6. 2.24. Igual yo dibujo la patada, pero ustedes más o menos es 2.24. ¿Sí? Entonces, en el dibujo va a quedar algo así. Entonces, al x de 0 nos dio 0, que fue el primero que hicimos. ¿Sí? Para valores de x de 5
tenemos que dibujar esas elipses. Entonces tengan cuidado con lo siguiente. Yo hablo de x de 5, entonces tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5, pongamos por aquí. ¿Sí? Y en ese sitio es que yo empiezo a dibujar la elipse. Entonces 5 para un lado y 2.4 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 2.4. 1, 2 y 0.4. Ah, es 2.24, qué pena. 1, 2, 2.24. 1, 2. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí dibujarían la elipse. No sé la tanina, pero... ¿sí? Y esa misma la vamos a ver en menos 5 también. Acá. Van 10. Por acá. Entonces ahí hacemos las cuentas. Entonces, 1, 2, 3. Sí, por acá. Entonces se vería más o menos así. ¿Me he hecho entender para todos? Pues a eso le vamos a añadir, le podemos añadir más elipses. Podríamos colocarle unas pequeñitas cuando x vale menos de 5, o sea, bueno, cuando x vale 1 o algo así. Para Es para hacer la ayudarnos figura, un ¿verdad, poco. profe? Sí, claro, es para poder hacer la figura. Sí. Noten que esta va a tener de diferencia con la primera, que esta no se abrió sobre el eje Z, sino está abierta sobre el eje X. X. Sí, digamos que están los conos acostados. Entonces, vamos a colocar ahora la traza. Coloquémosle una traza de donde Z valga 0. A ver cómo nos va. Entonces, si Z vale 0, estamos tacha acá. ¿Sí? Y nos quedaría llegar a igual a X cuadrado. Ahí tener un poco de cuidado. Cuando uno despeja, queda que esto se convierte en Y igual a más o menos X. Entonces, esta línea que ahora digo ahí, ¿sí? Entonces, es una especie de X que se forma, porque tenemos el Y igual a X y el Y igual a menos X. Entonces, dibujémoslo. Entonces, Y igual a X es cuando X avanza de 5 unidades, 5, y los mira a 5. ¿Sí? Cuando avanza 1, el también está a 1. Entonces, la línea C. Cuando retrocede, el otro retrocede 5. La línea C tiene siglas. ¿Sí? Entonces, ya que estoy dibujando, es la Y igual a X.
Y cuando coloco la y igual a menos x, pues el hecho de avanzar 5 en x hace que se reduzca 5 en y. Entonces, viene por acá y corre así. Entonces, queda así. Sí. Entonces nos daría eso. Y sería hasta este punto. ¿Sí? Esa otra línea que estoy dibujando es la y igual a menos x. Y ahora vamos a dibujar las de y constante, las de 0. Profe, qué pena. No me quedó claro esa partecita. La de las líneas, Sí, señor. pues dibuje una línea. No, mentiras. Cuando uno ve el plano en la posición normal, si x, y yo le pongo a dibujar esta línea, usted la hace fácil porque usted dice, avanza uno en x, avanza en y, avanza uno, subo uno. Entonces, usted dibuja la diagonal y la extiende hacia atrás. ¿Clara esa parte? Sí, sí, señor. Claro. Yo hice exactamente lo mismo, solo que en el plano 3D. Entonces, mire lo que yo hice. Avancé uno en x y avancé uno en y. Luego avancé otro en x y avancé otro en y. Entonces, de tal manera que para cuando avancé 5, tenía que avanzar 5 para... ¿sí? O sea, es un triángulo, pero se ve desde un lado. O sea, no lo estamos viendo desde arriba, sino lo estamos viendo desde una diagonal. Ah, listo, listo. Por eso fue que desde hace la primera parte pegué el brazo hacia atrás. O sea, eso mismo que uno hizo, entonces yo lo extendí hacia allá. Y en este lado, pues las líneas en vez de ir al y positivo, van hacia el y negativo, entonces por eso es hacia allá. Sí, sí, señor. Listo. Gracias. Ahora vamos a hacer los y0, que es cuando uno coge y le pega el tacha acá, y nos quedaría 5z cuadrado igual a x cuadrado. 5z cuadrado igual a x cuadrado. Entonces cuando yo lo despejo, paso el 5 a dividir y saco raíz. Entonces me quedaría z es igual a más o menos x sobre raíz de 5. ¿Sí? Entonces coloquémosle ese z como si fuera más o menos. ¿Cuánto da 1 sobre raíz de 5? 0.45. Entonces más o menos sería como 0.45 por eso. Y entonces eso lo vamos a dibujar. No sé, coloquémosle en naranja. ¿Sí? Entonces, y empezamos a dibujar, vean. Voy a dibujar la positiva. Cuando yo avance 1 en x, avanzo 0.45 en z. Entonces, avanzo 1 en x, 0.45 en z. Cuando avance 5 en x, avanzaría 5 por 0.45. ¿Sí? ¿Cuánto da 5 por 0.45? 2,25. Entonces hay que subir 2,25. Entonces nos quedaría, cuando yo avance hasta, yo subo los 2,25, entonces la línea
se ve así. Y hacia atrás se vería así. Entonces, la línea naranja que estoy trazando es 0 y la 0.45x. Y la otra es baja, pues se ve así. No más eso. Z igual a menos 0.45. Que son las diagonales. Y ahí quedó nuestra figura. ¿Sí? Ahí le da como de profundidad, ¿verdad? Señor, allá Ahí le que el da como cono, profundidad. Uno lo mira como de X hacia lo profundo para la última que marcó. sí. Eso. Entonces, esta parte de acá nosotros la estamos viendo por dentro, ¿sí? Y ella está por detrás. Entonces así quedaría el cono elíptico. ¿Sí? Si yo le hubiese hecho más valores de X, eso realmente lo que me hace es darme más elipses, de pronto más pequeñitas. Si yo antes del 5, ¿sí? Yo acá tengo elipse, acá tengo otra así, y cosas. ¿Qué nos faltó dibujar ahí, por ejemplo? Entonces, si yo hubiese hecho cortes diferentes a C y a Y0, empezaría a ver las hipérbolas, sino que uno prefiere dibujar el lado de las figuras más sencillas que son las elipses. Dice que para valores de a 0, un poquito arriba, se tendría que ver un paso de hipérbolas. Sí, que es irla cortando por encima. Sí, más adelante, cuando hagamos ejercicios, vamos a empezar a dibujar las hipérbolas para facilitar esto. Entonces, el cono elíptico. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de paraboloide elíptico. ¿Sí? A diferencia del cono, en el paraboloide hay una variable que está solo lineal, o sea que no aparece el cuadrado. Entonces, en el caso que el paraboloide esté en posición vertical, la opción sería z igual a x cuadrado sobre una cuadrada más un y cuadrado sobre cuadrado. Entonces, los valores de z hacen que se generen valores de, bueno, figuras de elipses. ¿Sí? Si z es positivo, el paraboloide abre hacia arriba. ¿Sí? O sea, en ese dibujo yo puedo tener x, z y el externo y así como pasa cuando c es positivo, cuando c
es mayor a eso. ¿Sí? Y a medida que le doy valores a z, se forman figuras cada vez más grandes. O puedo tener el párrafo de abajo. Y por pues, corto, pues voy mandando las elipses. En ese caso, estoy hablando que ese es negativo. Ese es un paraboloide elíptico. Entonces, las trazas en Z son elipses. Entonces, los valores de Z deben de ser dan X. Y los valores de X o de Y constante dan parábolas. Entonces, cuando usted le da valores en X, le da una parábola, le da otra más al frente, otra más al frente. O sea, dan parábolas. ¿Sí? Y cuando le da valores en Y, pasa lo mismo. Los valores en dan parábolas también. Sí, que son las que están ahí en morado. Sí, eso es como una taza. Entonces me he hecho entender con el paraboloide elíptico. Entonces, ese paraboloide se abre sobre el eje de la variable que esté lineal. Si ven que en esos dibujos yo estoy asumiendo que la lineal es z. Si la lineal fuera x, el paraboloide estaría acostado. Entonces vamos a graficar. Entonces, ¿está en posición vertical o está acostado al paraboloide? Está acostado. Está acostado, ¿cierto? Está envolviendo al eje Y, digo al eje X, qué pena. Este. Entonces, solo leyendo la ecuación, si yo tengo y cuadrado más 4z cuadrado, eso tiene que dar 0 o un número mayor, porque son dos cantidades al cuadrado sumándose. Entonces, x tiene restricciones. X tiene que ser mayor o igual a 0.
De acá, restricción X ser mayor o igual a. En el resto de sitios no va a haber dibujo, o sea, no va a haber superficie. Entonces, para cuando X es 0, es 0, y más h cuadrado igual a 0. Esto es un punto, que es el vértice del paraboloide, que es y0, bueno, y0 y y0. ¿Sí? Y para cuando X tome cualquier otro valor, se empiezan a formar elipses. X entero, elipse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos X igual a 4. Si le coloco X igual a 4, quedaría y cuadrado más 4z cuadrado igual a 4. Como me quedaría y cuadrado sobre 2 al cuadrado más c cuadrado sobre 1 cuadrado igual a 1. ¿Sí? El dibujo, bueno, hagamos la otra página. Sería entonces, en Y son 2, en Z es 1, en X es 4. Entonces X4, por acá, Z1 Y2, sea 2. ¿Sí? Y acá era punto. ¿Sí? Yo podría colocar el Z0 para ayudarme a darle la forma del paraboloide. Entonces, pero creo que allá tenemos claro que nos va a tener alas. ¿Sí? El paraboloide va a ser acostado. Y en la zona negativa de X, él no existe. Acá. De X es menor a 0, no hay superficie. Sí, así nos quedaría. Entonces, si quisiéramos, pues trazar alguna de las parábolas como por parezca que somos más decentes. Entonces, C0 quedaría igual a X. Entonces, dibujamos esa parábola. Entonces, cuando Y vale 2, X vale 4. Cuando Y vale 1, X vale 1. Entonces, vamos a ver acá. Es cuando vale 1 vale 1. Vale 4 vale 2. Esa sería la figura. ¿Sí? Y si queremos colocarla de arriba,
Entonces, sí, esa sería la de cuando y va a ser. La que vamos dibujado abajo es la de cuando z va a ser. ¿Sí? Y si dibujara otro de x, ¿sí? El línea azul que vimos, esta de acá, la boquilla, era igual a 4. Si yo le coloco más pequeños, pues es un formato X. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de ese ejercicio, muchachos? Profe, qué pena, me alejaría un momentico para ver. ¿La alejaría? Sí, señor, por favor. Hola. Ay, gracias, profe. O sea que cuando se dibuja en Z, Z sí tiene superficie hacia atrás, pero en X no. No, en Z tampoco hay superficie hacia atrás. Ah, perdón, la de este lado es la Y. O sea, fíjense que todos los octantes donde X es negativo están impedidos. O sea, toda la zona que tenga que ver con esta parte está impedida, porque ahí la X es negativa. Bueno, ahora vamos a ver la más fea de todas, que es la silla de montar. Parabólico y hiperbólico. Entonces el parabólico hiperbólico tiene una que es lineal, dos que son cuadráticas, pero esas cuadráticas no van sumando, sino van restando. Entonces cuando yo las reacomodo, ellas no me dan elipses, sino me dan hipérbolas. Entonces la silla de montar tiene eje en Z, C la forma Z, entonces, y cuadrado sobre cuadrado menos x cuadrado por a cuadrado. Entonces esa silla de montar, entonces parabólico hiperbólico silla de montar, en términos generales, de la siguiente forma. Eso es la silla de montar, más o menos así. Entonces, en este caso, la silla de montar tiene un punto especial, que es como el valle de la silla. Normalmente ya, pero realmente se llama punto de silla, pero pues para nosotros no va a tener como mucho de especial. Entonces, es como la parte donde uno se sienta. ¿Sí han visto las sillas que le colocan a los caballos? Sí, profe. Sí, sí, señor. Se ve así. También tiene cierto parecido a las papas esas Pringles,
que tienen doble curvatura y que se ajustan muy bien en el paquete ese de tubo donde la venden. Entonces empecemos a revisar qué pasa. Cuando Z vale 0, entonces coloquemos un ejemplo. Menos que deje 0. Cuando Z vale 0, la única posibilidad es ese puntico. Fíjense que estamos ubicados ahí. Entonces, en Z de 0, entonces está acá y me queda 0 igual a y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre cuadrado. Despejando, me queda y cuadrado sobre cuadrado igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Sacando raíz, me quedan dos líneas. O sea, me queda e sobre a es igual a menos x. Dos líneas. Esas dos líneas en el dibujo son estos cortes. En el 0 se ve una línea. ¿Sí? ¿Sí? O sea, desde arriba se vería como una X. O sea, si yo lo veo de arriba, vería el punto y vería una X. ¿Claro para todos? Pero entonces, si le doy valores diferentes a 0, lo que se forma es una hipérbola. Entonces, en el dibujo de la silla de montar, se ven este tipo de hipérbolas. Bueno, más bonitas, ¿no? Pero entonces, en el dibujo es como tener esto. ¿Sí? Si usted la está cortando la silla, entonces corta la parte donde usted se sostiene y la parte de atrás donde se levanta. ¿Sí? Y si le damos valores más altos, es como si la hipérbola se fuese abriendo, o sea, se fuese alejando del punto. Nos quedaría esta, nos quedaría esta. Entonces en el dibujo nos queda ese pedazo y nos queda este pedazo. Empieza como a elevarse en Z, ¿cierto, profe? Y claro, estamos dándole valores de z cada vez más grandes. Y entre más grandes son los valores de z, la hipérbola se ve más alejada del punto. ¿Sí? Y si yo me bajo en z, siguen dando hipérbolas, pero se abren en el sentido opuesto. Entonces, cuando yo le doy las zetas más bajas del no, la hipérbola se abre en la dirección opuesta. ¿Sí? Y acá en el dibujo se vería algo así. Y la de allá atrás que estaría escondida, ¿sí? Eso es cuando le Nuevamente da se valores, repite. ¿qué, profe? De z que estén por debajo del punto, o sea, por debajo del cero. O sea, con z0 forma una x. Si corto más arriba, se forman hipérbolas que son las que están en azul. O sea, que abren para la izquierda y para la derecha. En este dibujo, ¿no? Que estamos haciendo ahí. Y cuando corto más abajo de las líneas rojas, se forman hipérbolas, pero se ven una para el frente y una para atrás. Eso es lo que se conoce como silla de montar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la silla de montar. Pero entonces con este ejemplo vamos a salirnos un poquito del 0,0, del origen.
Vamos a graficar. E cuadrado más 4y más 6z menos z cuadrado igual a 0. Entonces lo primero es notar que en z tenemos componentes, la cuántica y la lineal. O sea, hay que hacer completamiento. Completar. Quiere decir que el centro de esa figura ya no está en 0, 0. Tiene corrimiento en z. Entonces empezaríamos. X cuadrado menos z cuadrado. Como es el factor común en medio, me queda menos 6 más 4y igual a 0. Por ahora vamos ahí. Entonces, x cuadrado menos z cuadrado menos 6z. Y ahí revisamos qué nos falta para completar. Entonces, tengo el 0 dividido en 2, luego al cuadrado. O sea que a esto le falta es un 9. Esto le falta es un 9. Entonces le sumo 9 y el resto de... ¿Me hice entender con esa parte de completarlo? O sea, es poder tomar este caso, ¿sí? Y armar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces quedaría x cuadrado menos, y entonces z menos 3 cuadrado por el menos del segundo término. Sacamos el 9, ese 9 afectado por el signo, entonces sería un 9 más 4y igual a 0. Entonces, la idea es llevarlo a la forma general. Entonces, quedaría x cuadrado menos z menos 3 cuadrado igual a menos 4y menos 9. Aunque no parezca, realmente ese 9 también está haciendo un corrimiento sobre la y. ¿Sí? Porque en la ecuación que nosotros vamos a manejar, acá vamos asociados a una pendiente, ¿sí? Que implica una constante. Entonces, esa constante que lo multiplica, en este caso es un 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que es ese 4 que tenemos ahí. Entonces, esta figura sería x igual a menos 4 factor de y más 9 cuartos. ¿Sí? O sea que esa es una silla de montar, ¿sí? Que tiene una variable lineal, que tiene dos, ¿sí? Dos cuadráticas que están restándose. ¿Sí? Y entonces el centro de la figura es realmente en 0 en los 9 cuartos. ¿Sí? Y en 10. Ese sería mi centro de la figura. Entonces yo tengo que, ya no estoy pensando en que es 0, 0, 0 y darle valor de x0, y0 y z0. Sino que acá lo que me interesa principalmente es x0, y de menos 9 cuartos y z de 3. Y de ahí en adelante pues empezar a dibujar lo que necesitemos para terminar de darle forma. Otra cosa, otro aspecto importante es que la lineal es y. O sea, no podemos esperar que la silla de montar
se siga viendo acá posicionada con el eje Z, sino que ahora ese eje va a ser el Y. Entonces empecemos a revisar. Hagamos la traza. Cuando X vale 0. Entonces cuando X vale 0, sería un tachar acá. ¿Sí? Y nos quedaría menos Z menos 3 al cuadrado igual a 2 cuadrados de más 9 cuadrados. Vamos a quitar el signo negativo que están ambos lados y vamos a despejar la Y para reacomodar la forma. Y es igual. Entonces quitamos el signo, damos 4 vez, quedaría Z menos 3 al cuadrado sobre 4 menos 9 cuartos. Eso sería el reacomodo. Y esto es la ecuación de una parábola. ¿Sí? Entonces fíjense que es en el punto de la silla, en el punto central de la silla, se ven varias cosas interesantes. Primero es la X, que está ahí. Segundo, es la parábola del lomo. Fíjense que acá se forma una parábola, que es la parábola del lomo. ¿Sí? Y hay una parábola también que se invierte, que es la que hacia abajo, donde uno acomoda las piernas. Entonces, esa es una parábola. Ahora vamos a hacer la traza. Ya hicimos la primera. Ahora hagámosla cuando Y vale menos 9 cuartos. Pues cuando Y menos 9 cuartos. Entonces nos quedaría X cuadrado menos Z menos 3 al cuadrado igual a menos 4. Factor de menos 9 cuartos más 9 cuartos. Entonces de ahí, esas se van a cancelar. Esto va a dar 0. Y nos va a quedar. Entonces, X cuadrado igual a Z menos 3 al cuadrado. Al momento de despejar, nos van a quedar, o sea, con más y con menos. Entonces nos va a quedar Z, colocar el más y el menos en la X. Entonces, Z menos 3 igual a más con los X. O sea que ahí me salen dos líneas rectas. La línea que dice Z menos 3 igual a X. Queda Z igual a X más 3. Y me queda el Z menos 3 igual a menos X. Z igual a menos X más 3. Que coincide con la X que vemos acá en rojo. Solo que pues para la figura que nosotros estamos haciendo. Y la última traza, bueno, voy a hacer yo, se trata de Z igual a 3. Entonces en esa nos quedaría X cuadrado menos 3
cuadrado igual a menos 4 factor y más 9 al cuarto. Esa es la ecuación. Entonces, esto se cancela. Menos que x cuadrado igual a menos 4 y cuarto. ¿Sí? Y esa es la ecuación de otra parábola. ¿Sí? Si despejamos la y, nos queda menos x cuadrado sobre 4 menos 9. Otra parábola. Solo que es ahora hacia abajo. Se parecería bastante, ¿sí?, a la que nos usamos acá. Listo, muchachos. Entonces, les queda como trabajo hacer esa figura. Ya tenemos varias trazas, colocan esas, colocan algunas hipérbolas para darle más forma al dibujo y terminaríamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una. ¿Por qué despejamos la Y en vez de la X? Porque a mí se me da la gana. Pero entonces en un caso a mí me da la gana de despejar la X y va a dar lo mismo como tal. Claro, eso depende, es cómo grafique usted. Yo lo hago es por cuando yo estoy dibujando esto, a mí me queda más fácil dibujar despejando la Y. O sea, acá es mucho más obvio que yo le doy valores a X y digo, cuando X vale 1, Y vale tanto. Cuando X vale 0, Y vale menos 9 cuartos. Cuando X vale 1, vale menos 10 cuartos. Y así, o sea, me queda más fácil. Pero si usted ve que puede tomar la otra despejada y encontrar los puntos, me parece perfecto. Listo, profe. Sí, es cuestión de costumbres. Y en esta, por ejemplo, yo estoy la Z, porque cuando yo dibujo el sistema de coordenadas, acuérdense que el que va para Z, ¿sí? Y hacia acá voy a colocar el E. Entonces, yo prefiero decir que cuando aquí leo, esta vale 4, y mido una unidad acá, después subo 1, 2, 3, 4, y ya puedo empezar a trazar. ¿Sí? O sea, me facilita un poco el dibujo, pero es cuestión de cómo se hayan acostumbrado ustedes. Algunos estudiantes ni siquiera despejan, sino ahí van leyendo los puntos. ¿Listo, muchachos? Entonces hoy los dejo ir temprano para que hagan esa gráfica, que ojalá quede decente, que no sea una porquería como las que yo dibujo. ¿Hay alguna duda? Una pregunta, muchachos. Nosotros, ¿cuándo tenemos la hora de consulta? ¿Eso ya lo hablamos o no lo hemos hablado? No, profe, eso no, pues que yo sepa no hemos hablado de eso. Listo. La hora de consulta le sirve para el viernes de 9 a 10. No, profe, yo tengo clase. ¿Quién tiene clase? ¿Quiénes son los que tienen clase de 9 a 10? Díganlo con confianza, yo no les voy a decir nada. Profe, No les voy a hacer bullying. yo tengo clase de 9 a 12. De 10 a 12 Yo, tienen clase. profe, yo también.
No, de 9 a 12, de 9 a 12. De 9 a 12. De 7 a 8. ¿Estamos todos libres de 7 a 8 de la mañana el viernes? ¿Sí? Sueño 1 no Sí, es una señor. clase, ¿no? Yo creo que sí. Sí, señor. Entonces nos quedaría culta. Viernes de 7 a 8 a.m. Sí, empezaríamos la otra semana las consultas. Mañana me voy a poner a hacer los grupos de WhatsApp a ver cómo los cuadramos. Dios. Listo, muchachos, entonces no los molesto más. Que descansen, que Profe, pasen un excelente fin de semana. profe, y si creamos el Señor. grupo y enviamos el link para que cada uno se agregue al grupo de WhatsApp. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso no, o sea, no es tanto el problema de crear el grupo como tal. Es que yo tengo que hacer unas distribuciones diferentes. ¿Sí? Si igual la Ah, otra listo, semana sí, todavía no señor. tenía, lo creamos. O como a veces lo hacíamos en clase presencial. Un estudiante que conocía más gente los iba añadiendo. O yo les envío el link para que se El unan link. al grupo a través del correo. ¿Sí? Es Profe, más una por cosita, otras, sería otras mucha molestia cuestiones. si cuando creemos el grupo nos regala este material, ¿su merced lo guarda o...? Es normalmente lo de los PDFs. Sí, claro, yo lo envío. Sí, señor. Ah, Como listo, hicimos profe, en muchas gracias. el otro curso. Bueno, que estén bien, muchachos. Listo, profe, Dios lo bendiga. Feliz día. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.